Hola, saludos a todos. Vamos en este video a tratar el tema de distribuciones de frecuencia bidimensionales. Es estadística descriptiva, pero a diferencia de los casos anteriores que hemos visto, donde trabajamos una sola variable, aquí es estadística unidimensional o univariada. Acá como vamos a trabajar dos variables al mismo tiempo, por eso se llama bi, ¿sí? El prefijo bi, bidimensional. Entonces, en este caso, se quieren analizar dos variables. Por ejemplo, vamos a llamar una variable que sea x, que puede ser, por ejemplo, que el número de hijos, ¿cierto? El número de hijos en una familia, número de hijos, y una variable y, digamos y que puede ser que gasto mensual, por ejemplo. Gasto mensual, digamos, en millones, por ejemplo, en millones de pesos, ¿cierto? Entonces, cada una de estas variables, recuerden que las variables las denotamos con letras mayúsculas y los valores que toman las variables los denotamos con letras minúsculas. Entonces, si x es número de hijos, entonces los posibles valores, digamos, que toma la variable los llamamos x1, x2, x3, x4 y así sucesivamente hasta, digamos, xl, siendo l el número de valores distintos de la variable. Y la variable y, digamos que toma valores también diferentes, y1, y2, y3, y4 y así sucesivamente hasta un y sub k, siendo k el número de valores también diferentes de la variable. Entonces, en el caso de que nosotros tomemos una muestra de tamaño n, de n personas, digamos, por ejemplo, aquí está la persona 1, la persona 2, la persona 3, así sucesivamente hasta la persona n, 1, 2, 3, punto, hasta n. Entonces una muestra de tamaño n, voy a poner aquí muestra. Entonces cada una de estas personas, al hacerles estas dos preguntas, nos va a arrojar cualquiera, por ejemplo, el número de hijos, cualquiera de estos valores, y para y cualquiera de estos valores. Pero entonces las posibles formas de responder se ordenan en una parejita, lo que se llaman parejas ordenadas de datos. Entonces x1, y1, por ejemplo, x1 con y2 y así sucesivamente hasta x1 con y sub k. ¿Sí? El valor de x1 puede ser una respuesta y puede estar combinado con cualquiera de acá, ¿sí? Con y1, con y2, con yk. Igual pasa con x2. Puede que respondan el valor x2 y el valor de y1, o el valor de x2 y el valor de y2 y así sucesivamente, o el valor de x2 y el valor de yk y así sucesivamente. Igual pasa con los demás valores de la variable x. Entonces, como la variable x tiene n posibles opciones y la variable y k posibles opciones, entonces el número de parejas ordenadas que saldrían así sería el resultado de multiplicar l por k, que es el número de casillas que tiene esta tabla aquí. Esta tabla se llama tabla cruzada y sirve para representar las distribuciones de frecuencias de dos variables. Entonces, en la fila se acostumbra a ubicar la variable x y sus distintos valores, digamos x1, x2 hasta xl, y en la columna se acostumbra a ubicar los valores de la variable y, digamos y1, y2 hasta y sub k. Bien, entonces en esta casilla irían las personas que respondieron el primer valor de la variable x con el primer valor de la variable y. Digamos que esta persona respondió que tiene que, por ejemplo, 4 hijos y que gasta 1.5 millones de pesos mensual. Que otra persona que haya respondido, por ejemplo, que tiene 3 hijos y que gasta 1 millón de pesos mensual, por ejemplo. Entonces, mire, son daticos, lo que se llaman parejitas ordenadas de datos. La ventaja de este tipo de tablas es que no solamente sirve para variables de tipo cuantitativa, sino también de tipo cualitativa. Y en las cuantitativas puede ser cuantitativa discreta o cuantitativa continua. Cualitativa puede ser de tipo
nominal o pueden ser de tipo ordinal y usted puede combinar cualquier tipo de variable aquí. Por ejemplo, si son cuantitativas discretas, bueno, así queda fácil porque solamente sería ubicar los valores de cada variable de las x en las filas y de las y en las columnas. Pero digamos que la variable y es discreta, por ejemplo, en este caso como número de hijos, y la variable y es continua, también en este caso como el gasto mensual, que puede ser continuo. Entonces, si la variable y es continua, lo que conviene es ubicarla en intervalos de clase y ubicar aquí los intervalitos. Entonces aquí viene el intervalo 1, el intervalo 2, ¿sí? Hasta el intervalo número k. Entonces mire que hemos cruzado una variable discreta con una variable de tipo continua. También puede hacerlo una variable cuantitativa con una cualitativa. Digamos, si la variable x es cualitativa, suponemos que tiene las categorías A1, categoría A2 y así sucesivamente hasta la categoría L. Entonces tiene L categorías y la variable y tiene k intervalos. Recuerda que una variable en intervalo es una variable de tipo cuantitativa que se ha convertido en una variable de tipo cualitativa ordinal. Una vez usted agrupa datos en intervalos, ya pasa a ser una variable cualitativa ordinal. Entonces nos sirve para agrupar cualquier tipo de variables. Entonces miremos cuáles son los tipos de frecuencia que vamos a tener aquí. Para ello comenzamos con la que se llama la frecuencia total, que no es otra cosa que el tamaño de muestra n. Frecuencia total. También tenemos la frecuencia absoluta, que la llamamos NIJ. La letra I la vamos a usar para contar las categorías de la variable X y la letra J la vamos a usar para contar las categorías de la variable K. Entonces, por ejemplo, N32 significa el número de personas que respondieron el valor X3 y el valor Y2 de la variable. Entonces coloquemos de nuevo aquí las X y las Y. Entonces X1, X2 hasta XL, aquí Y1, Y2 hasta Y sub K. Entonces N32 sería, vamos a ver, bueno, aquí no está la variable X3, vamos a cambiar el valor, vamos a poner por ejemplo N21, N21. N21 sería el número de personas que respondieron X2 en la primera pregunta y respondieron Y1 en la segunda pregunta. O sea, sería este valor de aquí. Mira, aquí está X2, Y1. Entonces, cada frecuencia de esas significa el número de personas que respondieron esta respuesta de la variable X y esta respuesta de la variable Y, por ejemplo. Este número de aquí sería el número de personas que respondieron esta respuesta de la variable X y esta respuesta de la variable Y. Bien. Ahorita trabajamos un ejemplo y también vamos a trabajar en Excel. Esa es la frecuencia absoluta y cumple la característica o propiedad de que la suma de todas ellas nos debe dar el tamaño de muestra. Es una propiedad de las frecuencias absolutas. Y aquí tiene una doble suma porque como es una suma para la variable X y otra suma para la variable Y. Entonces lo que está diciendo es, mira, suma todos los valores de la variable X desde el primero hasta el valor número L, para la variable Y desde el primero hasta el número K. Suma todas sus frecuencias. Y bien, es decir, sumar todos estos valores de aquí dentro de esta tabla. Y eso nos debe dar el tamaño de muestra. La otra sería la frecuencia relativa, que también se llama frecuencia relativa conjunta, y la llamamos FIJ. Es decir, para una pareja ordenada XY, YJ, por ejemplo, FIJ sería la proporción de veces que se repite esta pareja de datos, o más bien el número de personas que responden de esta manera. Y eso lo calculamos dividiendo la NIJ correspondiente de esa pareja sobre el tamaño de muestra. Así. Es decir, para esta casilla de aquí,
F21, por ejemplo, sería N21 sobre N. Y también cumple una propiedad que es que la suma de todas ellas nos debe dar 1. ¿Cierto? Si sumamos todas esas frecuencias relativas, pues nos tiene que dar 1. Entonces vamos a mirar cómo construimos este tipo de tablas en Excel a partir de variables que están en una hoja de Excel. Vámonos para allá. Entonces aquí está la tabla de Excel, una basecita de datos de estudiantes. Aquí en la segunda hoja está la descripción. Por ejemplo, la primera columna tiene la variable ID, que es de identificación. Acá en la columna A es una variable que es solamente para identificar a cada persona. La segunda columna tiene la variable sexo. La tercera columna variable edad de tipo continuo. Tercera columna es la variable fuma, o sea, si la persona fuma o no. Acá dice fuma, es si la persona fuma. Entonces, sí, es que si fuma, no es que no fuma. Estatura, alta, media, baja. Colegio, se estudia en colegio público o privado. Estrato, tiene estrato 1, 2, 3. Beca, vamos a ver qué significa beca. Financiación, bueno, en realidad se llama financiación, solamente que ya lo pusieron beca, pero la variable se llama hacia aquí financiación. Entonces tiene tres tipos, si es con beca o es créditos o es otro tipo. Y acumulado, vamos a ver qué significa este acumulado. Dice promedio acumulado al finalizar el semestre anterior. ¿Bien? Tiene la variable gastos, que es promedio de sus gastos mensuales. Está en unidades de 10.000. Unidades de 10.000. O sea, por ejemplo, va de 23. O sea que si queremos saber cuánto es eso, multiplicamos 23 por 10.000. O sea, 230.000. Ese sería el valor real. La variable ingresos, que es el ingreso mensual de los padres. Clases. La variable clase es qué tipo de clases prefiere. Tiene virtual y tiene presencial, que es esta variable de aquí. Y hay otras variables también que son de tipo cualitativo. Ordinal, miren que son una escala. Esto se llama escala Likert. Miren que tienen dos valores negativos, tiene un valor neutro y dos valores positivos. Es una variable cualitativa ordinal, igual que estas de acá. Y la última variable que está aquí, que es de tipo cuantitativo, se llama puntaje, que es el porcentaje de acierto de una determinada prueba. Porcentaje de acierto de una determinada prueba. Bien, entonces vamos a trabajar con esta basecita de datos. Si queremos cruzar variables, la forma sencilla de hacerlo es construir la famosa tabla dinámica. Para eso ustedes, vamos a ver, creo que si nos paramos aquí en la primera, como esto está en formato tabla, si ustedes tienen una base y quieren convertirla en formato tabla, la seleccionan toda, así, le dan aquí donde dice insertar, y aquí donde dice tabla, pero como ya está en formato tabla, entonces ahí no me muestra la opción. Vamos a inmovilizar la primera fila porque no quiero que se mueva. Entonces vista, inmovilizar fila superior. Listo, entonces seleccionamos toda la tabla, ahí está, y nos vamos aquí a insertar, que aquí donde dice tabla dinámica, allí le vamos a dar clic y se nos va a abrir esto. Entonces le seleccionan si se la quieren en una hoja nueva o si la quieren en la hoja de cálculo, otra de cada hoja de cálculo diferente que ustedes quieran especificar. Entonces vamos a decirle que nos la entreguen en una hoja nueva. Y aquí está la tabla dinámica. Entonces aquí van a aparecer las tablas que queramos construir y mira, acá aparecen todos los nombres de la variable. En estos campos nosotros vamos a colocar la variable que queremos que esté en las filas, la variable que queremos que esté en las columnas y lo que queremos que se haga, si queremos que se haga un conteo, si queremos que se hagan frecuencias, si queremos que se hagan sumas, promedios, lo que sea.
Entonces, digamos que queremos colocar allí en las filas, por ejemplo, la variable sexo. Listo. Y digamos que colocamos colegio acá en las columnas. Listo. Entonces, mira, aquí está. Vamos a centrar todo esto. Listo. Entonces, está las clases de género y acá las clases de la variable colegio, que es público y privado. Público y privado. Entonces, cualquiera de estas dos variables que nosotros colocamos ahí, la vamos a arrastrar acá donde dice suma de valores. Y ahí nos aparece automáticamente cuenta. Mira, cuenta. Entonces, lo que hace es el conteo. Entonces, lo que estamos haciendo ahí es esa tabla. Que tenemos aquí la variable, por ejemplo, femenino y acá masculino. Digamos que la variable X es género y la variable Y es colegio. Entonces eso es lo que tenemos acá, público. No, primero viene privado y acá público. Así. Y aquí viene la variable, la del conteo N11. O sea, sería el número de estudiantes que son mujeres y les gusta los colegios privados, que sería el primer numerito que está allí. 106. Aquí vendría el N12. El N12. O sea, primera respuesta de X, segunda respuesta de la variable Y. N12 sería el número de estudiantes que son mujeres y les gusta el colegio público, que son 105. Acá sería N21. ¿Sí? Segundo valor de la variable X, primer valor de la variable Y. Ese es 88 y acá 101. ¿Ves? Entonces, mira, así de sencillo se hace una tabla cruzada en Excel. Usted no tiene que ponerse allí a contar datico por datico porque eso lo hace Excel de manera inmediata. Bien, facilito. Y lo que queremos es construir las frecuencias relativas. O sea, él se nos entrega la tabla con las NIJ. Si nosotros queremos las tablas con las FIJ, entonces ya toca calcularla por aparte, porque por ejemplo si queremos cambiar aquí, ustedes le dan aquí donde dice, le dan clic aquí, les aparece esto, ustedes le dan configuración de valor del campo. Y bueno, aquí nos aparecen frecuencias, esto es todo lo que podría entregar recuento, promedio, máximo, producto, la suma. Esto de promedio, varianza, desviación estándar, eso lo vemos más adelante. Pero entonces si queremos construir la tabla de frecuencias relativas, entonces nos toca copiar la tabla, control C. Vamos a copiarla por aquí. No, vámonos a llevarla para otra hoja. Aquí por ejemplo, y le damos pegar valores. Aquí voy a poner aquí sexo. Y voy a combinar esto aquí, voy a poner colegio. Para copiar la tabla tal cual como es. Vamos a centrar. Esto ahora sí. Entonces ahí tenemos la tablita de datos. Muy bien, ahora voy a copiar la misma tabla. Aquí control B, ahí está. Y voy a borrar estos numeritos de aquí. Entonces lo que voy a hacer es que aquí cada casilla, recuerden que el FIJ, recuerden que el FIJ lo calculamos como NIJ sobre N. El N es el valor que está aquí. Ese es el total. Ese es el total. Entonces vamos a calcular NIJ entre esta casilla que es N. Entonces esta es la frecuencia absoluta del primer valor. Y vamos a hacer lo mismo para todos los demás valores. Este entre este de aquí. Aquí sería igual. Este entre. A ver. Igual. Este entre 400. Y aquí también
este entre 400. Entonces ahí tenemos las frecuencias relativas. Bien. Este 0.265 podemos convertirlas también a porcentaje, por ejemplo, sería aquí. Y ahí estarían en porcentaje. Esto significa que el 26.5% de los estudiantes son mujeres que les gusta el colegio privado. 25.25% son hombres que les gusta el colegio público. 22% son hombres que prefieren colegio privado. Y 26.5% son mujeres que prefieren el colegio público. Bien. Sin embargo, miren que allí cruzamos una variable cualitativa pues con otra variable cualitativa. Como les había comentado anteriormente, en el caso de que queramos, digamos, cruzar una variable cualitativa con una cuantitativa. En este caso aquí no tenemos variables cuantitativas discretas, sino solamente cuantitativas continuas. Bueno, esta de acá es cuantitativa discreta, pero bueno, en realidad es continua porque es un porcentaje, solamente que está discretizada. Pero de todos modos, tiene muchos valores distintos, así que habría que agruparla en intervalos de clase. Entonces vamos a tomar una de estas variables aquí, por ejemplo, ¿cuál? Vamos a poner gastos. Vamos a poner gastos. Voy a crear otra columna aquí. Y en esta columna voy a llamarla gasto agrupado. Vamos a construir intervalos de clase. Pero no vamos a construir la tabla como tal, sino que lo que vamos es a pedirle a Excel que nos asigne cada uno de estos datos al intervalo que le tocaría y lo vaya colocando aquí. No, este dato está en el intervalo 1, este dato está en el intervalo 1, este dato está en el intervalo 2 y así sucesivamente. Entonces lo que vamos a tener aquí son etiquetas del intervalo al que pertenece cada dato. Entonces les voy a mostrar aquí de manera rápida cómo podemos agrupar esto. Entonces para ello voy a llevarme esta variable gastos, a copiar, me la voy a llevar acá a otra hoja, control D, ahí está. Y vamos a hacer todo el procedimiento para construir los intervalos. Debemos calcular el mínimo, debemos calcular el máximo, debemos calcular el rango, debemos calcular el número de intervalos. Vamos a poner aquí número de intervalos. Debemos calcular la amplitud. Y vamos a colocar aquí n, que es el tamaño de muestra. Entonces sabemos que hay 400 datos. 400. El mínimo, vamos a preguntarle aquí igual mínimo. Mínimo de esos datos. El máximo igual máximo con la función max de esos datos. Y el rango, que va a ser el máximo menos el mínimo. Eso es el rango. El número de intervalos, vamos a usar la fórmula de Sturgeon, a ver cuánto da, sería 1 más 3,3 por logaritmo en base 10 de 400, de n en este caso. 9.58, o sea 10 intervalos. Ahora vamos a poner aquí 10. Entonces hay 10 intervalos. La amplitud sería el rango entre el número de intervalos, que es 10. ¿Ves? Ahí está, la amplitud, rango entre el número de intervalos. Entonces construimos los intervalos. Vamos a colocar aquí límite inferior. Y acá el límite superior. De cada intervalo. Entonces, como son 10 intervalos, voy a poner aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí van a ir los 10 intervalos. Entonces aquí viene el límite inferior del primer intervalo, es el valor mínimo, o sea 28.3. Y el límite superior del primer intervalo sería 28.3 más la amplitud, F6. Este numerito que está aquí es 7, esta casilla es 7.
y vamos a fijarla con F4. Presionamos la tecla F4. Miren que aquí van a salir unos signos pesos cuando yo presiono la tecla F4. Ahí está, miren, ahí está. Eso es para que la casilla quede fija. Entonces el límite inferior aquí siempre va a ser el de acá. Y voy a arrastrar esto hasta abajo. Y aquí también voy a arrastrar esto hasta abajo. Ahí están los 10 intervalos de clase. Ahí están los 10 intervalos de clase. Aunque bueno, para los propósitos del ejercicio, pues, 10 intervalos es mucho. Entonces vamos a cambiar este 10 por un 5. 5 intervalos. Entonces aquí se nos cambia la amplitud y también los intervalos. Ya podemos borrar estos otros 5 que están sobrando. Y vamos a quedarnos entonces con 5 intervalos. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es, acá, vamos a convertir esta variable cuantitativa en una variable cualitativa ordinal. Para ello voy a agregar otra columna aquí. Y me voy a traer temporalmente los límites superiores. Solo vamos a necesitar los límites superiores y los voy a copiar aquí solamente para poder observarlos mientras hago la conversión. Entonces para la conversión lo que voy a usar es la función si. Esa función si funciona de la siguiente manera. Por ejemplo, voy a escribir aquí igual si, esta función si. Entonces tiene esos 3 argumentos. Aquí dice el primer argumento que es la prueba lógica. La prueba lógica es, voy a decirle si este número de aquí es, por ejemplo, mayor que 70, por ejemplo, mayor que 70, entonces viene punto y coma, ahí termina la prueba lógica. Entonces viene valor si verdadero, o sea, lo que me va a hacer en caso de que esta condición se cumpla. Entonces va a decir que es mayor que 70. Me dices es mayor que 70. Mayor que 70. Ahí termina lo que va a decir o lo que va a hacer en caso de que la condición sí se cumpla. Punto y coma, y ahora me pide valor si falso, o sea, lo que va a hacer en caso de que la condición no se cumpla. Entonces, si no se cumple, va a decir no es mayor que 70. Y ahí cerramos paréntesis. Entonces, para este primer valor, me dice, mira, es mayor que 70. Entonces, si yo lo arrastro, él hace lo mismo para todos los demás. Entonces, para esto me dice, no es mayor que 70. Es mayor que 70. No es mayor que 70, no es mayor que 70, no es mayor que 70. Entonces, esa es la función que vamos a usar para construir los intervalos. Aquí, entonces yo le voy a decir, mira, igual, sí, pero voy a pararme aquí en la barra de fórmulas mejor. Acá, ahí. Igual, sí, selecciono la función, sí. Este numerito es menor y le colocamos el límite superior 36.92, punto y coma. ¿Qué vas a hacer? Le vas a poner lo siguiente. Le vas a poner que está en el intervalo de... ¿Cuál es el primer intervalo? Un momentico. Medio copio esto de aquí. 23,8 empieza. Bueno. Vas a decir que está en el intervalo 23. Hay que ponerle comillas. Si es un texto. Entonces en el intervalo de 23.8 hasta 36.92, que es donde iría el primer intervalo, cierro comillas. Entonces, si este primer número es menor que 36.92, me lo ubicas en el primer intervalo. Punto y coma. Si no, ahora vamos a hacer lo siguiente. Si no pasa eso, entonces revisa de nuevo. Sí. Esto se llama un sí anidado, es decir, un sí dentro de otro sí. Entonces, si este número es menor, y ahora le ponemos el segundo límite, que es 50.04. Pues si es menor que eso, entonces lo vas a ubicar en el segundo intervalo, que va desde 36.92 hasta 50.04. Cierro. Ojo, miren que como
cada límite superior es abierto, por eso estoy poniendo aquí menor, ¿sí? Menor estricto. Punto seguido, cierro comilla aquí. Ahora vamos para lo siguiente. Bueno, si ese número no está en el segundo intervalo, entonces vamos a revisar si está en el tercero. Entonces dice sí. Si este número es menor que 63.16, punto y coma, entonces escríbeme aquí que está en el tercer intervalo, es decir, en el intervalo de 50.04 hasta 63.16. Cierro paréntesis, cierro comillas, punto y coma. Si no está en el tercer intervalo, entonces vamos a revisar si está en el cuarto. Entonces, nuevamente, sí. Este número es menor que 76.28. Entonces dime que está en el cuarto intervalo. Me vas a escribir que está entre 63.16 hasta 76.28. Cierro paréntesis, cierro comillas, punto y coma. Ahora, si no está en el cuarto intervalo, pues ya vamos a decirle entonces que coloque que está en el quinto intervalo, porque pues ya no hay más intervalos de ahí en adelante. Si no está en los primeros cuatro es porque está en el quinto intervalo, entonces simplemente lo colocamos aquí. Si no está en el cuarto intervalo, entonces coloca que está en el quinto intervalo, que es de 76.28 hasta 89.4. Y cerramos el último con corchete, cierro comillas. Listo, y ahora vamos a colocar un paréntesis por cada sí que hayamos colocado. 1, 2, 3, 4. Aquí está viendo por qué no se veían los colores y ya. Mirad que acá al principio está este número 2 aquí. Vamos a quitarlo. Y ahora sí. Entonces, un paréntesis por cada sí. 1, 2, 3, 4. Listo, ahí está. Enter. Y mira que automáticamente me ubica el intervalo al que pertenece cada dato. Están viendo y hemos convertido una variable cuantitativa continua en una variable cualitativa ordinal. De manera que ahora sí podemos ubicar esta variable gasto, podemos cruzarla en una tabla con cualquier otra variable cualitativa. Y ya podemos eliminar esta de aquí que no la vamos a necesitar más. Vamos aquí en guardar. Listo, ahora nos vamos para la tabla dinámica. ¿Dónde está la hoja 1? Entonces, aquí creo que aún no aparece gastos acumulados. Mire, solamente está gastos. Entonces vamos aquí donde dice actualizar tabla dinámica, analizar tabla dinámica y le damos aquí a actualizar. Entonces mira, ya enseguida aparece aquí gasto agrupado, que es la variable. Entonces si queremos, digamos, vamos a dar aquí colegio y vamos a colocar en las filas el gasto agrupado. Entonces lo que se nos hace es el cruce de una variable cuantitativa con una variable cualitativa. ¿Sí ven? Entonces, por ejemplo, este 70 de aquí son 70 estudiantes que prefieren colegio privado y tienen gastos entre 369.200 pesos y 500.400 pesos mensual. Estos son 14 estudiantes que prefieren colegio privado y cuyos gastos están entre 762.800 pesos y 894.000 pesos. Recuerden que están en unidades de 10.000. Es decir, 776.28 lo multiplicamos por 10.000 y eso nos da el valor real, que es 762.800. Bien. Y bueno, estos de acá son los totales de cada variable, lo que llamamos marginales. En la tabla general son estos totales que están aquí. Bien. Esos totales son los marginales. Es decir, para la variable x lo que se hace es sumar todas las frecuencias de las filas. Entonces, para el primer valor de la variable x, este total se llama n1 punto. ¿Por qué n1 punto? Porque se suma sobre los valores de la variable y. Miren que para esta primera fila, el primer subíndice es el mismo, 1, 1, 1, 1. Y el que va variando es el segundo índice, 1, 2, 3, 4, hasta acá.
Entonces, en realidad lo que se está sumando es sobre el segundo índice y el primero queda igual. Entonces, por eso el segundo índice se reemplaza por un punto. Igual para este, aquí el primer índice es el 2 siempre. Entonces se deja el 2 y acá. Y en el caso de las columnas, acá se reemplaza es el primer subíndice por un punto. Miren que aquí el segundo índice siempre es 1, 1, 1, 1 y el primero es el que varía. Acá es 2, 2, 2 y el primero es el que varía. Entonces son los n. Estos generalmente se llaman, los de aquí, se llaman los n.j y los de aquí se llaman los ni punto. ¿Sí? Y este es el n que también se llama n punto punto. ¿Sí? En el caso de que busquen en otros libros por ahí, este también se llama n punto punto. Y son los totales marginales. Es decir, si colocamos solamente los valores de la variable x, x1, x2, x2, así sucesivamente hasta xl, y aquí colocamos los ni, entonces aquí vendrían las frecuencias absolutas de cada valor de la variable como una tabla unidimensional. Aquí vendría el n1 punto, el n2 punto, así sucesivamente hasta el nl punto. Entonces aquí, por ejemplo, acá podemos construir las distribuciones marginales para cada una de estas variables. Por ejemplo, si es para la variable colegio o para la variable que dice, bueno, aquí dice eso, vamos a quitarle aquí sexo, gasto, ahí, ya sea para la variable colegio o para la variable gasto. Entonces vamos, por ejemplo, para el gasto, vamos a construir aquí para que vean cómo es gasto, y aquí colocamos los intervalos, control C, control B, y aquí viene entonces el total para el gasto, control C, control B. Y esto es lo que conocemos como el NI. Entonces ya después vendrían aquí las frecuencias relativas, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada. Y se construye una tabla de frecuencias unidimensional para cada variable. Sumamos el total, colocamos aquí igual suma de esto y sabemos que nos tiene que dar 400, que es el número de datos. Las frecuencias relativas, cada frecuencia absoluta entre el número de datos que es 400. Fijamos con F4, allí damos Enter para poder arrastrar esto y que no se pase de esta casilla, que esta casilla permanezca fija para poder arrastrar. La frecuencia absoluta acumulada, la primera es esta misma de aquí y de la segunda en adelante es esta más la anterior de acá. Y arrastramos y la frecuencia relativa acumulada arrastramos a la derecha y aquí nos calcula también la frecuencia relativa acumulada, pero lo hace con la fila de al lado que es la frecuencia relativa, o sea aquí. Esto, mire que ahí está la distribución de frecuencias unidimensional para el gasto. Entonces eso se llama distribución marginal del gasto, ¿sí? A partir de la tabla conjunta o la tabla cruzada. Podemos hacer lo mismo para el colegio. Colegio. Aquí ponemos privado y público. Privado y público. Y aquí vienen entonces también las columnas, estas 4 columnas. Bueno, las dos, porque como es una variable cualitativa y no es ordinal, pues recuerden que esas, las variables o las frecuencias acumuladas, pues no es necesario calcularlas. Entonces para privado hay 194 y para público hay 206. Las frecuencias relativas, bueno, aquí la suma da 400 también. La frecuencia relativa sería este entre 400 y para público sería este entre 400. ¿Bien? Y ahí tenemos también la tablita de frecuencias unidimensionales para la variable colegio. ¿Bien?
y acá para la variable gas. Entonces ahí tenemos las distribuciones marginales de ambas variables a partir de la tabla conjunta. Bien, para eso nos sirven las tablas dinámicas. Bueno, ya hasta aquí este video, entonces seguiremos en el otro video con más de las distribuciones bidimensionales de frecuencias.